Parte de las votaciones, eventualmente 3 son en misa, pocas digo, porque debería ser equitativo con la salud. También tenemos un grupo de docentes que limita algo que todos pudieran tener, podemos hacer alguna variedad en las votaciones, son 4 cardiólogos. El inconveniente que hemos tenido el año pasado era que, sin haber tenido en cuenta ello, a veces había grupos que les tocaban 3 cardiólogos en sus votaciones. Entonces no podían ver otras patologías más que lo que era cardiovascular. Por eso es que si ven, en algunos grupos la mayoría tiene una rotación por cardio, y hay un grupo que tiene 2 cardiólogos, me parece, por el número incrementado que tenemos. Pero se ha intentado igual que sea un poco más diversa la cantidad de rotaciones que puedan tener. Lógicamente cada una de ellas van a aprender, unos más, otros menos, porque como les decía en algún momento, no todos los docentes tienen la predisposición para poder trabajar con ustedes. A veces hay que adaptarse, lógicamente sin que haya un maltrato, ni por parte de los docentes a ustedes, ni tampoco de que estén esperando a que llegue el docente o que quizás los dejen abandonados sin saber exactamente qué hacer. Esas cuestiones ciertamente tienen que comunicarme para poder hablar con su tutor y poder afinar o corregir esa deficiencia, que es repetitiva, no solamente en psicología, la van a ver en clínica también. Es posible que algunos docentes también vayan a buscar con ustedes acomodarse al horario cuando ellos estén laborando. Vale decir, mis prácticas son lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, hoy día yo trabajo en un lugar donde no estoy de turno en la mañana. Significa, por tanto, que me toca noche y quizás les digan vengan en la noche. Entonces puede haber también ese requerimiento. Lo preocupante siempre va a ser en la noche, de que a veces se quedan 10, 11, 12 de la noche, he visto algunas veces. Entonces siempre es peligro, ¿no? Celulares, de salud también, porque tienen que ir a sus casas. Entonces existe quizás alguna limitación. Será bueno que como grupo tomen una decisión, porque a veces yo no puedo, pero nosotros 3 o 4 compañeros sí pueden y yo quedo mal, ¿no? Entre comillas quedo mal. Entonces sería bueno que llegue a un consenso. Algunas veces los hacen venir sábados, otras veces domingos. Es un poco más asequible, lógicamente está saliendo fuera del horario, porque a nosotros nos pagan por hacer lunes, miércoles y viernes. No me pagan por hacerlo cuando yo estoy laborando. Entre comillas lo digo porque a veces el docente se pone, algunos, no todos, un poco especial cuando quiere pues acomodar su tiempo a hacer 2 labores, ¿no? Que lo van a hacer la mayoría de veces. Pero espero que no cree mucho conflicto de todas maneras en su formación. Bueno, de texto o textos ya les han mandado uno, no es el único, existen varios, pero de todas maneras sirve como fuente base para lo que es biología. Y cuando hablaba con mi grupo el día de ayer, es porque en el caso mío, yo hago labores no siempre lunes, miércoles y viernes, algunas veces hago martes y jueves. Significa que yo tengo que recuperar unas semanas una práctica porque no estoy las 3 turnos que me tocarían en el hospital. Por eso es que quería adelantar para no perder una práctica con ellos, por si acaso, no que estén quizás ganando una práctica más, solo que yo tenía que recuperar o adelantar alguna práctica. ¿Ok? Ahora, cada docente, como les digo, hablará con ustedes, les dirá cuál es la forma de trabajo que tiene. Mayormente en el hospital vamos con equipo de protección, dependiendo del área. En el caso mío, emergencia, yo les dije, vayan con su gorro, su mandilón, porque hay exposición a fluidos corporales. Entonces así esté yo con mi scrap, así esté con mi gorrito, le dije también a una compañera que ponga su gorro descartable encima porque vamos a tener contacto con ellos. Los estetoscopios que no se contaminan, y he visto que guardan los estetoscopios directamente en una bolsa, en su mochila, en su morral, también se contamina. Entonces nosotros vamos a actuar como vectores, ¿no? Llevando un cargo quizás a nuestro domicilio y podemos transmitir alguna enfermedad no deseada. Hay que tener cuidado con eso también. Bueno, al final de cuentas estamos para aprender todos. Semiología es un curso bastante extenso, coge mucho de fisiopatología. Hemos nosotros visto unos casos clínicos que se enfocan en pacientes, en patologías, condiciones que yo más o menos viendo lo que relata el paciente, lo que me presentaba, presumía lo que estaría ocurriendo. Semiología es repetir lo mismo, pero afinando 2 aspectos. El primero de ellos, la historia de la enfermedad. Cuando hablamos de historia de la enfermedad, nos enfocamos en lo que el paciente me va a decir como primera fuente de referencia. Yo quiero recopilar datos. O sea, yo necesito, en lo que es medicina, llegar a un diagnóstico.
Este diagnóstico no lo voy a saber de la noche a la mañana, de primera intención, esto es lo que tiene mi paciente, porque a veces los datos que me da son insuficientes. El examen físico, que es la segunda parte de la evaluación que hacemos en psicología, me va a dar un soporte más para ver si ese diagnóstico, lo que estaba pensando, efectivamente iba bien encaminado. Y a veces tampoco es suficiente. Necesito ayuda diagnóstica, de laboratorio, de imagenología. Y otras veces, el caso me parece que va por esta especialidad interconsultar, ¿no? Me parece que se adaptaría este método y pido que venga un especialista, un interconsultante a poder darme soporte. Entonces, llegar a este diagnóstico para nosotros, en lo que es semiología, básicamente nos vamos a concentrar en dos aspectos: la historia de la enfermedad y el examen físico. Repito otra vez: historia de la enfermedad. Un paciente puede venir en diferentes escenarios: emergencia, consulta externa, está hospitalizado. Entonces, yo llego porque necesito saber qué es lo que ocurre. Me entrevisto con el paciente y él quizás está en la condición de darme todos los datos posibles, espontáneamente, como cualquiera de nosotros en este momento me comienza a hablar, me comienza a relatar lo que está ocurriendo. Otras veces el paciente, si bien se está despierto, no tiene la capacidad de darme esos datos. Significa que tengo que recurrir a otra fuente. La fuente a veces está presente, a veces no. Generalmente es el familiar, el vecino, el amigo o quien lo trae. En emergencia, por ejemplo, en frente, cuando el paciente viene con ese deterioro, ¿quién lo está trayendo? El bombero, el policía, personal de SAMU, un amigo, alguien que lo encontró en la calle, que si bien es cierto no es familiar ni conoce nada, pero sí sabe las circunstancias bajo las cuales trajo al paciente. A veces me encuentro inconsciente de sobre todo en la calle y le da a dar una ayuda, pero le encontré en una condición determinada. Como también puede ver el escenario de un accidente de tránsito, visualizó o puede ver todo lo que ocurrió en ese momento, también es una fuente validera para nosotros. Entonces, tenemos que tomar en cuenta una historia de la enfermedad. Esta historia de la enfermedad, cuando nosotros comenzamos a poder recopilar los datos, inicia con el tiempo de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo tiene esa enfermedad? Son segundos, minutos, horas, semanas, meses, años, para que yo determine si efectivamente va en correlación con el relato cronológico. A veces el tiempo de la enfermedad al inicio, cuando nosotros intentamos establecer un nexo con el paciente, que dicho sea de paso me va a servir para establecer un nivel de confianza con él. El paciente tiene que confiar en mí, la relación médico-paciente tiene que ser adecuada. Así yo todavía quizás no tengo toda la experticia para poder determinar condiciones médicas que tengo, que uso, que tratamiento. Esa confianza que establecen conmigo es muy importante, porque con ello yo voy a valer que al momento de hacer el diagnóstico encuentro un esquema terapéutico y el paciente tiene que confiar en mí, tanto para decirle que la cosa está yendo bien, como quizás que me diga no estoy respondiendo con conmigo. Circunstancias que también puede ocurrir. Bien, entonces, a veces este tipo de enfermedad que le hizo, le dice hace una semana empecé, se les dice cuando la enfermedad dice, no hace 15 días que está mal. ¿Qué fuente tomo como referencia? Lo que me dice el paciente o lo que dice el familiar. Tendría que ver su estado neurológico. ¿Qué tan bien conectado con el entorno está? Para saber si efectivamente lo que dice el paciente es para mí o no. A veces comparar, ¿no? Hay síntomas que el paciente omite y el familiar me lo dice y añade más a la historia clínica. Por lo general, ese tiempo lo registramos, vamos a por ejemplo una semana, y comienza mi relato cronológico. Mentalmente, lo que yo habitualmente les digo es que usted inicia siempre el día en que el paciente manifiesta que empezó todo y la enfermedad progresa. Entonces, mi paciente hace una semana empieza a presentar, ya estaba bien, pero ¿qué tan bien estaba? Eso viene los antecedentes. Un día cualquiera empecé con una molestia, empecé con tos. El paciente inicia con un cara de tos. Cualquiera tiene tos, pasa el día 1, pasa el día 2 y comienza a agregar otra molestia, la fiebre. Pasa el otro día y otro día más, y agregué, para nosotros es digna, él dirá, me faltaba el aire. Entonces, 3 molestias que yo sé que determinantemente son quejas para él, pero para mí servirían de mucho. Cuando hablo de la tos, tengo ahora que aislar ese síntoma que el paciente tiene.
la tos. En mi libro de semiología dirá qué tipos de tos tengo, qué características tiene la tos, en qué momento del día, o durante todo el día, o quizás de la noche se presenta más la tos. Es tos seca, es tos húmeda. ¿Con presencia o no de expectoración? Y si hay expectoración, ¿qué color tiene esa expectoración? ¿Es blanquecino, es amarillo, es verdosa? Características que yo necesito para definir si este componente es determinante o no en lo que finalmente el paciente va a representar. La fiebre, de la misma manera, ¿no? ¿Fue cuantificada o no fue cuantificada? Es una sensación que tengo de fiebre. Yo me siento mal, me siento feliz. O si me medí la temperatura y tenía 39. Bien, esta fiebre igual. Apenas el día se presentaba, ¿era todo el día o no? ¿Se medicó o no se medicó? Si lo hizo, ¿con qué medicamento? ¿A qué dosis? ¿Respondió o no respondió? Entonces, cada molestia que el paciente nos relata, que él espontáneamente nos comienza a decir, nosotros ya lo tenemos guardado, hemos grabado la información y ahora comenzamos a preguntar en relación a cada una de estas molestias lo que ha podido ir sucediendo, hasta que finalmente agarra el proceso de la vista. La agitación como tal, que lo hemos visto también en fisiopatología, decimos, bueno, esta vida que se presenta en el paciente debe tener alguna característica. ¿Con cuánto de actividad física se presenta? ¿En qué momento es que él nota más esa agitación? ¿Y cómo es que esa agitación comienza a remitir, comienza a controlarse, a ser menos intensa? Evidentemente, en esa evolución, el paciente nos está comentando de datos, nosotros comenzamos a desmenuzar cada síntoma. Lo desmenuzamos, cada uno de ellos en forma aislada, y luego comenzamos a hacer nuestro relato. La historia del paciente, varón de 60 años de edad, que inicia su enfermedad una semana atrás, presentándose su tos seca al inicio, la cual 2 días después se toma húmeda, con presencia de expectoración amarillenta, en poca cantidad, agregando sensación febril que se cuantifica en 39 grados centígrados, aterolismo nocturno, por lo cual se medica con paracetamol, 2 tabletas juntas que no logran controlar la temperatura. 2 días antes del ingreso, siente agitación, la cual al inicio se presentaba a pequeños esfuerzos o a medianos esfuerzos y progresa luego a línea de reposo. Pongamos ese ejemplo. Entonces, esa historia yo la comienzo a relatar. Y ahí es donde determinantemente fallamos. Y en la comprensión de la historia. ¿Cómo escribimos? A veces escribimos mal. Y uno lee lo que comenta otro colega ya médico de examen inclusive y no se entiende lo que dice. Y a veces es tan escueta que cuando yo quiero determinar por qué mi paciente me está respondiendo y voy a la historia original, es poco lo que me aporta. Vale decir, el primer entrevistador es muy valioso porque de él va a depender el éxito o fracaso del tratamiento o del enfoque que yo le vaya a dar. Y la mayoría aún vemos en su construcción de historias que no lo hacen de manera adecuada. ¿Y cómo yo podría afinar eso? Viendo más pacientes. Evidentemente tengo que entrevistar a los pacientes y comenzar a pulir yo mismo mi historia. ¿Y cómo voy a juzgar si estoy yendo bien o estoy yendo mal? Cuando nosotros hacemos medicina, ya tenemos reconocidos algunas denominaciones médicas. Ya sabemos lo que es la lista, ¿cierto? Ya sabemos lo que es la lista. La angina, la cefalea como tal, la ictericia como signo que podemos encontrar. Pero el paciente no lo reconoce como tal. Él dice, se le pusieron los ojos amarillos, cuando viene se puso con el té cargado. Tenemos que bajar nuestro nivel a lo que el paciente o la población en común conoce como algo normal, digamos, en su lenguaje más sencillo. ¿Por qué? Porque mi primer jurado al evaluar la historia no voy a ser yo, no va a ser su tutor, será su familiar. Si usted le muestra su historia a su mamá, a su papá, la mayoría los tienen consigo, o un familiar, que vea su historia y si le parece convincente o no. Cuando esa persona, que no es médico, no tiene nada que ver con personal de salud, le entiende, usted ya se siente mejor en que su comprensión es adecuada. ¿Ok? Porque tenemos que bajar el nivel. Porque es la misma forma que vamos a tener que hablar con el familiar o con el paciente cuando yo quiero informarle qué es lo que creemos que tiene y qué es lo que vamos a hacer. Siempre debe haber el informe médico, la relación médico-paciente. Porque si no confío en mí, no confío en lo que estoy diciendo, vamos a tener problemas. Podemos ser los mejores, es cierto, pero si la comunicación no es buena, fracasamos. Así mi tratamiento sea el adecuado, el paciente no confía en mí, busca otro personal y retrasa su tratamiento.
con lo cual lógicamente el problema se va a complicar mucho más. Como un paciente al cual tuvimos la oportunidad que no quería que se titule, y finalmente ayer en la noche le titularon. El paje no levanta, paciente complicado. Ya sabíamos qué iba a pasar. Pero bueno, entonces, relación médico-paciente, relato cronológico. Cada síntoma que el paciente tenga lo comienza a diagnosticar. La historia puede ser incluso muy extensa, media página, una página. No se sienta mal, es así. Al inicio va a ser así. Mientras más entendemos, más entendemos, va a ser mucho mejor para nosotros. Y si es la primera vez que el presente está, mejor todavía. Porque a veces el paciente, cuando vayan algunos a hacer hospitalización, ya está en cama, ya lo vieron por donde ingresó, en emergencia, estuvo unos días, me evolucionaron, le comentaron lo mismo, el interno, los estudiantes, papi, si ustedes llegan a hacer la historia, ya está cansado. No les quieren dar datos de la enfermedad. Es muy negativo. Y otra vez lo van a examinar, otra vez las mismas preguntas y lo demás. Entonces, tampoco se sientan mal con ello. El paciente virgen, entre comillas, que yo puedo entrevistar, vamos a encontrar en emergencia, porque para eso entramos recién. Pero si este internado varios días, también se intenta adaptar. Entonces, son una población que ciertamente yo la tengo a la mano, más en el lugar que en la salud, porque hay cierta limitación en el ingreso, estamos más asignados. En el lugar también, pero hay más facilidad de poder ingresar. Entonces, lo que están rotando en el lugar no se sientan mal, porque evidentemente van a tener una gran población y un gran contexto sintomático, diferente salud, porque generalmente nosotros vemos al paciente y antes de que progrese a un daño que ya hemos visto en fisiopatología, el paciente se trata. En cambio, en el MISA, la población de escasos recursos, lamentablemente, por no acceder a tener un tratamiento más definido, se complica. Y aparece la sintomatología. Bien para nosotros, no para el paciente. Evidentemente es una población que va a tener mayor porte de síntomas, para que puedan tener un conocimiento mejor en relación a lo que está ocurriendo. Entonces, el relato cronológico va en relación al tiempo final. Y a veces cambia, ¿no? Porque me dijo una semana, era 10 días, 12 días. Cuando hacemos el relato, lo hacemos en relación al momento que yo lo estoy entrevistando, hoy día es martes 13, yo digo una semana atrás, o 10 días antes. Algunos dicen, el día, como dijo, vamos a ver un momentito, el día miércoles el paciente se sintió mal y el sábado agregó fiebre y el domingo agregó otra molestia. Y así lo escribimos a veces. Entonces yo no me oriento bien qué sábado, de qué semana, ni qué domingo, ni lo demás. Me puedes hablar en días previos, ¿ya? 7 días previos. Desde que empezó, como lo dije, y 2 días después agrega esta molestia. Y 2 días antes del ingreso agregó otro. Y siempre preguntar al final de cuentas en relación a la última sintomatología que trajo. ¿Y qué lo motivó? ¿Qué lo llevó a acudir a solicitar ayuda? ¿Qué pasó? A veces es fracaso de tratamiento, a veces que van empeorando, o algún síntoma que ya tenía progresa más y ya lo limita funcionalmente. ¿Y por qué es importante definir este último síntoma? Porque eso representa para nosotros la queja principal. Sobre la queja principal, rige el primer diagnóstico. ¿Por qué viene? Me siento agitado, me falta el aire. Para mí, ya representa un aparato sistema dañado, pulmón. O sea, la queja principal te define tu primer diagnóstico. Porque cuando tú elaboras en psicología de diagnósticos, inicias con el que te parece el más relevante, el más determinante del caso. Ahora bien, esta queja principal que se tiene que ver representar en un diagnóstico, que yo voy elaborando solo con estos primeros datos, estamos en la primera parte de mi evaluación, recopilación de información, de datos. Al inicio el paciente me relata todo, luego yo voy, en base a cada molestia que me ha dicho, voy a preguntar. ¿Por qué me dice solamente 2? ¿Por qué me dice solamente sensación de líquido? ¿Por qué me dice solamente me sentía agitado? Termino de hablar, ahora yo pregunto. Características de la tos, características de la fiebre y cómo fue lo de la lista. Es decir, él se debe liberar y yo luego debo ir a trabajar. Darle la libertad de que él pueda espontáneamente decirme lo que ha ocurrido y está ocurriendo. Hecho esto, no hay más datos, no hay más información agregada, la queja principal. Para mí, que todavía no he hecho clínica, porque semiología, si bien es cierto, aún no he hecho clínica, necesitan textos de clínica rápidos, chiquitos, que me resuman qué podría ser lo que tiene el paciente, define un diagnóstico etiológico específico. Yo diría, es una neumonía, ese es específico. Yo
Yo todavía no estoy en la capacidad de semiología de decir es neumonía. Puedo sospecharla como parte de una de las infecciones que pueda presentar. Entonces yo elaboro un diagnóstico sindrómico, un síntoma, un conjunto de síntomas o de signos que indican una determinada anormalidad que está asociada a varias patologías. Una de ellas puede ser la neumonía. Entonces yo digo, este paciente tiene un cuadro sindrómico. ¿De qué? Entonces puede ser simplemente un síndrome disneico. Y como síndrome de fisiopatología, como lo relatamos con mi propia práctica, si ya decimos, bueno, si es disnea, yo digo, los órganos pueden estar dañados. Porque ya lo conozco, el fisiopato lo vi, ¿cierto? Rita González, ¿cuál era una opción? De disnea. Sí, causa. Porque ese es sindrómico. La disnea es síndrome. Yo necesito irme al etiológico. Ya, compromiso pulmonar, ciudad Portugal o cardíaco. Pero también son grandes, porque el daño pulmonar es grande. Será diarrea, será parénquima, será pared, será caja, será fibra nerviosa. ¿Dónde está el compromiso? ¿Ok? Porque uno dice, la disnea puede ser por compromiso en el pulmón o puede ser por compromiso en el corazón. Hasta ahí todavía seguimos con los síndromes. Síndrome parenquimal pulmonar, síndrome pleuroparenquimal, síndrome alveolar, síndrome de obstrucción de la vía aérea, determinado. ¿Por qué cosa? Será una bronquitis, será una neumonía, será un neuroma pulmonar, será una tuberculosis. El corazón, uno de disnea con esto, solo la disnea diría falla cardíaca, pero la falla cardíaca me da fiebre. Todo sí me puede dar fiebre, pero es sensación, nunca la cuantificaron. Porque si me dice que sí lo cuantificaron, bueno, podría decir más que sea infeccioso sino cardíaco. Al final de cuentas, yo simplemente acá estoy elaborando, en base al síndrome, las posibilidades todavía mayores en relación a diferentes entidades que me podrían llevar a explicar lo que el paciente tiene. Pero ya lo tengo aquí guardado. Podría ser otro síndrome. Tiene fiebre. Entonces, ¿qué es un síndrome infeccioso? Como hay dos, podría ser infeccioso respiratorio pulmonar. Otros me dicen, no, no es infeccioso, síndrome febril. Sí, es síndrome febril. Pero la fiebre, como lo vimos también en fisiopatología, está asociada a la inflamación. Y la inflamación que da fiebre puede estar o no asociada a infección. Vale decir, no me cierro la infección, simplemente diría fiebre, donde una de sus posibilidades es que pueda haber un proceso infeccioso. ¿Ok? Entonces, para esto se les compartió también algunos textos donde hablan de diagnóstico diferencial. Para cada molestia comienzan a encontrar varias opciones de diagnóstico. Eso lo van a conseguir poco a poco, desde la primera edición que ya lo van a saber todos. Eso se va incluyendo aquí. Inclusive cuando uno regresa sigue viendo cosas nuevas. Siguen siendo en algún momento las leyó, las ven ya en forma esporádica, pero eran parte de un proceso de diagnóstico diferencial. Bien, estas opciones que estamos viendo aquí, yo las mantengo como mi primera posibilidad de diagnóstico, en base a la historia, al relato cronológico que el paciente me da, el tiempo de jornada y lo demás. Este proceso, muy importante, les va a ayudar a usted a determinar más de la mitad de su opción de diagnóstico. Para algunos, por lo menos, llega al 50%, para otros, muy buenamente dicen 80% va a estar en la historia clínica. Y es cierto, si el paciente es colaborador, está orientado, me da todos los datos, probablemente yo ya, con mi primera evaluación de la combinación de datos, ya llegue a un buen diagnóstico sindrómico. La segunda parte, el examen físico. Este ya viene enfocado a evaluar aparatos y sistemas. Y tenemos que evaluar todo, es todo. Claro que está dividido en partes, ¿no? Primero, su estado de piel, franeras, estado neurológico, solo aparato respiratorio, solo cardio, solo digestivo, como lo han visto en su distribución, pero cuando uno ve al paciente, van a ver todo. Su aspecto general, está despierto, en qué posición está cómodo, está incómodo, si tiene o no un estado nutricional adecuado o no, si tiene un buen estado de hidratación o no. Y luego comenzamos con la primera parte, que fue su relato, donde comenta todo el estado neurológico. Si él me comenta todo, está consciente, mental, yo digo que este está bien, está sano. Luego la respiratoria, la cardíaca, hemodinámica. Siempre la parte hemodinámica no se olvide, todo paciente se puede poner inestable.
y la forma clínica de evaluar con relleno capilar, hemoglobina, siempre relleno capilar, síntomas de funciones vitales, la presión actualmente. Examen de norma renal y lo demás. Básico, con el estén presurización, con el cardio, con MINSA, de repente les toca un paciente con falla cardíaca, pero yo estoy ahorita en recuperación de datos y solamente eso, no debo examinar al paciente. Pero si ves un paciente solamente dematizado con infiltración yugular, hepatomegalia, solo me han dicho que recopile datos. No te tomaría el uso de poder palpar el abdomen, de ver cómo es esa infiltración, si hay recuperación hepatomegalia o no. Claro que sí, lo van a ver. Y de hecho tienen que sacar el máximo provecho para poder consolidar un concepto que más adelante por teoría van a revisar. Pero tiene que reforzarlo lógicamente con los tiempos y ese tipo de pacientes. Bien, entonces el examen físico, que también tiene una división de su temario relacionado a las funciones vitales, hoy en día añadido con el pulsosímetro para ver la saturación de oxígeno también, va a evaluar cada aparato sistema. Evidentemente, con la primera parte del libro, aquí yo sé que el pulmón está comprometido y quizás por ahí el corazón. Iré a buscar entonces algo anormal en el aparato respiratorio. Se expande bien. De repente el paciente cuando ya le encuentro taquipnea y su saturación está en 90%. Todo apunta otra vez que la primera evaluación era correcta, de que había un daño en el pulmón. Pero todavía no sé si es primario, el pulmón es el causante, ahí empezó todo, o el corazón se enfermó y luego afectó el pulmón. La edad me va a ayudar a determinar esto, pero vamos a ver un poquito. Entonces, el examen físico te va a dar un soplo. Que cuando estudias se vuelve un soplo, oye, esa tos, esa disnea, quizás no sea pulmón primario. Si hay un soplo, quizás se trata de una patología cardíaca que ha afectado secundariamente al pulmón. Bien, con esto, recién uno dice, me parece que se trata de tal manera. O sea, nos lanzamos allá, ¿no? Con una posibilidad diagnóstica sin abandonar las otras posibilidades, las cuales, como les comento, la tienen, yo diría, en un texto en particular. El de Oxford que los repartí es muy bueno. O sea, si quieren ustedes leerlo, hay uno en español y otro en inglés, muy bueno. Para que a la mano de la molestia puedan recuperar un diagnóstico. Una vez definido esto, dirán, solamente quiero valorar cuánta es, cuánto de permiso tiene, y imágenes, y el laboratorio, y lo que tú consideres que sea necesario para determinar cuán comunicado está en su paciente. Uno dirá, una transcriptora, una mamografía, un electro, electrolitos, si está con fiebre, su hemograma, proteína C reactiva, que también lo van a tener porque tienen un curso de ayuda diagnóstica, ¿cierto? Ahí les van a hablar un tanto de lo que es laboratorio y de imagenología. Pero al final de cuentas, es un soporte. Historia de la enfermedad, la primera parte. Bien, uno, hasta aquí bien, ¿es todo? No. Repito, vamos a ver escenarios de pacientes que ya entran complicados, dos pacientes que van a ingresar un tanto más estables, que me dan tiempo de poder conversar con ellos. Generalmente en emergencia nosotros hacemos historia muy experta, muy limitada, dirigida, pero en hospitalización no, ahí tiene más tiempo. Porque el paciente arrastra otras condiciones, y estas otras condiciones que están descritas aquí van referidas a los antecedentes personales. ¿Qué patologías tiene el paciente? ¿Sabe qué? Yo ya fui operado de corazón antes, tuve el dolor, me dijeron que era un infarto. Entonces, si ya me da un dato personal aquí y viene con esto, por ese antecedente de día, no me parece como ese también. Es decir, el haber valorado los antecedentes ahora, personales, de enfermedades que el paciente haya podido tener, enfermedades médicas o enfermedades quirúrgicas, me van a sentar la base sobre qué tipo de pacientes estoy enfrentando. Condiciones médicas, ¿a qué patología doy? Falla renal, hepática, pulmonar, neurológica y lo demás. ¿Tiene secuela o no tiene secuela? Yo tenía falla cardíaca, un fiebre de 40%, me han dicho, no entiendo qué es eso, por ustedes sí. ¿Cierto? Ya saben su fiebre. Ya saben que es un paciente que en cualquier momento va a tener una claudicación en la función cardíaca, función de dirección de ventrículo izquierdo, ¿se acuerdan? No se puede olvidar. Si estamos acá, es que hemos pasado fisiopato. No hemos pasado más, creo, ¿no? Fisiopato. No. Hemos ido más o menos bien para lo que ahora tenemos que enfrentar en semiología. Otra condición es diabética, es hipertenso, es fumador, tiene daño renal, se realiza o no se realiza,
es sufrir tuberculosis, quizás una secuela ya a nivel pulmonar, que ya tiene que simplemente se está complicando, una fibrosis pulmonar infectada, diría yo, si tuviera ese antecedente, por ejemplo. O es un EPOC, que también se puede descompensar, siendo un paciente fumador. Entonces, estos antecedentes que yo voy a recopilar del ámbito personal de la esfera médica me van a servir también porque sientan la base de lo que yo pueda hacer también sospechar. A nivel quirúrgico, cualquier intervención, traumatológica, cirugía general, a veces neuroquirúrgica, que normalmente hemos tenido también que enfrentar. Que nos sirven para evaluar cómo es este paciente. Cuando uno evalúa esto, en base a estas condiciones, siempre omite ver cómo es el basal del paciente. ¿Cuál es su basal? Ya tuvo una patología cardíaca, diabetes, un daño renal, pero ¿cómo es su basal? ¿Qué grados de independencia o de dependencia tiene el paciente? Para definir cómo yo finalmente lo tendría que recuperar. Porque ustedes algunas veces escuchan cuando la familia reclama, lo traen caminando y me lo llevo en camilla, ya sin levantarse ni comunicarse. Yo no sé si el paciente ya vino secuelado para ver la condición previa, quizás una semana no hablaba, no conversaba, y será en la misma condición, pero con una infección agregada, pongamos ejemplo. Entonces, este basal me sirve para valorar hasta dónde yo podría intentar mejorar al paciente en base a esa condición. Entonces, siempre notar el basal, independiente al 100% o dependiente. Si es dependiente, ¿para qué? No, él puede caminar, se levanta, hace sus cosas solo para comer, solo para bañarse. Por ejemplo. Porque hay muchas enfermedades que le pueden asegurar más todavía, sobre las cuales tenemos que tener también como referente la condición con la cual recibimos antecedentes. Bueno, entonces, antecedentes personales en la esfera médica, en la esfera quirúrgica. Antecedentes familiares, también determinantes, porque hay algunas patologías que se heredan y hay unas patologías que predisponen a la aparición de alguna enfermedad en un tiempo que quizás el individuo no debería enfrentar. Mi hermano se infectó, o mi padre se infectó a los 40 años de edad. Tengo un peso, esfera genética que me predispone a que también ahora que vengo por dolor, quizás se trata de un infarto. Antecedentes familiares de diabetes, otro escenario que también podría llevar a la aparición de alguna complicación, o de autoinmunidad, por ahí, o de suelo tiroideo, por ejemplo, que podría también tener un trastorno genético, o de artritis reumatoide, condiciones que ciertamente van ligadas a la esfera genética y que podrían, si la molestia del paciente la tiene, ayudar a tener mayor refuerzo en posibilidad de diagnóstico. Los psicosociales. También es importante, ¿no? En relación a determinar el paciente en qué medio vive, qué condiciones adecuadas o no presenta su ingreso económico que le permite o no poder sostener una calidad de vida mínimamente aceptable. Su desarrollo psicomotriz. Desde los primeros años, perdón, ¿fue adecuado o no fue adecuado? Las inmunizaciones que he podido tener, completas o incompletas, complicaciones que sucedieron al momento de haberse aplicado una de ellas. Todos esos datos se recopilan, pero depende de dónde estén. En el caso mío de emergencia, difícilmente les voy a preguntar, pero ustedes que están en la hospitalización muchas veces y van a estar más tiempo con el paciente, sí lo van a poder hacer. Con el fin de tener una evaluación mucho más completa del tipo de paciente que están recibiendo, porque lógicamente podría ser determinante en el momento de definir algún tipo de posibilidad de diagnóstico. A veces, en relación a esto, que está cargado de preguntas, hay una historia, un formato de historia que hizo el doctor Aldo Vargas, no sé si ya lo tienen o no, para compartir, es bastante largo, son varias páginas. Ahí me dice con un checklist todo lo que tiene que preguntar. En cada escenario. Lo conseguí para que tengan, es bastante extenso, pero sirve como referente, ¿no? Si bien es cierto bien pesado, ustedes van a tener que ir escribiendo para que se metalicen todos los datos que tienen que recopilar. Porque yo no siempre voy a andar con esa plantilla, ¿no? Yo simplemente voy a tomarla como referente para que en algún momento yo espontáneamente comience solamente a escribir. ¿No? Bien, entonces tenemos este escenario con el cual nosotros recibimos pacientes.
pero escenarios en donde cada persona lo ve de manera diferente. Cuando rotamos, todos entrevistan a un paciente, el paciente relata lo mismo a los 4 o 5 entrevistadores, y en el momento de hacer la historia, cada entrevistador tiene una forma totalmente diferente de representar lo que el paciente ha dicho. Y se van a dar cuenta. Entonces, significa que cada persona tiene, podemos decirlo, maneras diferentes de poder interpretar los hallazgos, y a veces esa, de repente, interpretación errónea, porque los 4 estuvieron escuchando lo mismo, los 4 escucharon que dijeron que tomó tal medicamento, pero dicen otro medicamento, o en el tiempo de enfermedad señalan otro tipo diferente al que la mayoría dice, ocurre. Y eso nos afecta, porque cuando uno viene a recibir el turno, asume que el que lo precede ya hizo una buena historia. El diagnóstico es adecuado, y yo estoy en automático, continúo. Y como ayer bien me decían, pero eso a veces lleva a fracaso en el tratamiento. Sí, porque si el primero lo hizo mal, yo simplemente heredo lo mismo, y por no evaluar bien, retraso más el tratamiento que el paciente ciertamente sí debería recibir. Entonces, en ese trabajo deberíamos concentrarnos para poder mejorar la calidad de confección de historia clínica. No he tenido presentaciones, sí, solamente unos videos de cómo es lo que habitualmente en el escenario de la atención diaria ocurre. Voy a tratar de... no sé si el volumen es... Dos pacientes, dos entrevistas, vamos a tratar de recopilar información de lo que el paciente buenamente nos quiere decir. Vamos con la primera. ¿Llegó a tomar algún tratamiento en algún momento? ¿Qué tomó usted? ¿Cuándo tomó la descartotina? ¿Una sola vez por día? ¿Hace cuántos años le dijeron que usted es hipertenso? Solamente la presión. Ninguno regalado. ¿Es también un buen medicamento? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué está aquí? ¿Hace cuántos días ya? Hace 2 días. ¿Hace 2 días despertó usted bien moviéndose con normalidad o despertó ya con